Hoy en Radio Resultados. El impuesto a las remesas es una medida discriminatoria, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aclara la Embajada de Estados Unidos en México que las operaciones de desmantelamiento de 3 laboratorios clandestinos en Sinaloa no participaron elementos de ese país. Informa el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el aseguramiento de 1.5 millones de litros de hidrocarburo en Tabasco. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya es viernes 16 de mayo y ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, estas son las noticias. Conferencia de prensa Claudia Sheinbaum Pardo. Este viernes en la conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que un impuesto del 5% a las remesas, como proponen congresistas republicanos de Estados Unidos, es una medida discriminatoria y que viola un tratado entre ambos países. No estamos de acuerdo con este impuesto, que además hay que decirlo, lo plantean los congresistas republicanos. Hasta ahora es ellos quienes lo han planteado. No estamos de acuerdo. Primero, es discriminatorio y segundo, viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos. La jefa del Ejecutivo se refirió a la aclaración que hizo la Embajada de Estados Unidos en México sobre una supuesta participación de elementos de ese país en el desmantelamiento de laboratorios de drogas en Sinaloa. De que había agentes o miembros de alguna agencia estadounidense participando en operaciones en México era falsa. El día de ayer la Embajada de los Estados Unidos hace una aclaración de que en efecto no participa ninguna agencia de los Estados Unidos en operaciones en México. La presidenta Claudia Sheinbaum insistió que habrá diálogo con la CENTE después de que los integrantes de esta coordinadora de maestros señalaron insuficiente el aumento salarial anunciado. Y está abierta la mesa de diálogo cuando quiera la coordinadora para seguir platicando con el secretario de Educación y con la secretaria de Gobernación. Sheinbaum Pardo hizo un llamado a los gobiernos estatales de Nayarit y Zacatecas a dar su aportación para la próxima elección judicial ante la petición que hiciera la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Pues tienen que aportar su parte. Ahora, no sé cuánto les corresponda, pero recuerden que la casilla es única. Entonces, la mayor parte del costo de la elección pues está aportando a nivel federal. Fueron cerca de 8,000 millones de pesos, poco más. Nacional. La Embajada de Estados Unidos en México aclaró este jueves la información publicada ayer en redes sociales por ella misma y por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas respecto a que las operaciones de desmantelamiento de 3 laboratorios clandestinos en Sinaloa fueron dirigidas por un equipo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Gerardo Fernández Noroña informó que ya enviaron el oficio al Congreso de Estados Unidos para solicitar una reunión para pedir que no se apruebe la propuesta de imponer impuestos a remesas de migrantes. En entrevista en el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta explicó que de ser aceptada esta solicitud, viajará a una comisión de diversos integrantes de los grupos parlamentarios. El INE rechazó acreditar a 38,000 personas que pidieron ser observadores en las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, tras determinar que eran militantes de partidos políticos. En más de la mitad de los casos eran de Morena. El INE hizo un llamado a los gobiernos estatales a cumplir con las aportaciones que deben para instalar la casilla única en la elección del 1 de junio. Guadalupe Tadei, consejera presidenta del instituto, calificó la situación de alarmante, sobre todo por Zacatecas y Nayarit, que no han realizado pago alguno. Incluso el primero no ha podido contratar a los capacitadores electorales para que preparen a la ciudadanía rumbo al proceso electoral. Ciudad de México. La jefa de gobierno,
Clara Brugada, anunció que alrededor de 18.558 policías recibirán clases de inglés para mejorar su atención a los visitantes de la Ciudad de México, en particular en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como una de sus sedes la capital del país. Información de los estados. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este jueves sobre el decomiso de 1.5 millones de litros de hidrocarburos en Ranchería Oriente, ubicada en la carretera Comalco-Villahermosa de Tabasco. En el lugar se detuvo a un sujeto y aseguraron 1.500 cubitanques con 1.500.000 litros de hidrocarburos, maquinaria para procesar petróleo crudo y 3 presas que servían para separar aceite y petróleo. La policía de Acapulco confirmó este jueves el asesinato del creador de contenido para redes sociales, José Carlos González Herrera, mejor conocido como el Fénix. De acuerdo con primeros reportes, el Fénix fue atacado a balazos y perdió la vida a causa de la gravedad de sus heridas. Los hechos ocurrieron a las afueras de una farmacia cercana. El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Las Choapas, al sur del estado de Veracruz, Jesús Uribe Esquivel, denunció haber sufrido un atentado la tarde de este 15 de mayo. El ataque sucedió cuando el candidato naranja y su equipo viajaban en una camioneta sobre el camino a Las Brujas, cuando intentaron embestirlos con otro vehículo para sacarlos del camino. Autoridades potosinas rescataron a 10 adultos mayores del asilo Santa Sofía, ubicado en la ciudad de San Luis Potosí, el cual operaba en condiciones deplorables y sin los permisos reglamentarios. Una de las personas rescatadas fue trasladada a un hospital debido al grave estado de salud que presentaba. Además, ciudadanos denunciaron otro establecimiento donde presuntamente se maltrata a adultos mayores y también fue localizado en la capital potosina. Economía. La Junta de Gobierno de Banco de México aplicó un tercer recorte consecutivo de 50 puntos base en la tasa para dejarla en 8,50% en una decisión tomada de forma unánime. En un comunicado explicaron que incluso considerando el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad de la actividad económica e incluyendo un posible impacto de los cambios de las políticas comerciales a nivel global, pueden llevar la tasa a niveles menores. Clima. Este viernes 16 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional prevé vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras sobre estados del norte del territorio nacional, y también se esperan lluvias y chubascos acompañados con descargas eléctricas en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por otro lado, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el país, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche. Internacional. Representantes de Rusia y Ucrania se sentaron frente a frente este viernes para entablar las primeras negociaciones directas de ambos países en más de 3 años. El encuentro se realizó en Estambul, con la mediación de Turquía, y en casi 2 horas de diálogo las delegaciones llegaron a un primer acuerdo, un intercambio de 1,000 prisioneros por bando. Por ahora, no acordaron ninguna suspensión de los combates. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó este jueves que el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto investigan una publicación en Instagram del exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones, James Comey, en la que mostró una imagen del número 8647, formado con conchas marinas en la playa, y que funcionarios estadounidenses interpretaron como un llamado a asesinar al presidente Donald Trump. Autoridades palestinas reportaron que al menos 114 personas murieron debido a los bombardeos israelíes de este jueves. Más de 100 mártires murieron en los bombardeos de Israel a Gaza desde la madrugada de hoy, le dijo a la agencia de noticias AFP Mahmoud Basal, vocero de la Agencia de Defensa Civil Palestina. Este fue el resumen informativo de Radio Resultados Noticias, con Luis Ángel Marín y Alo Reyes.